El aire era tan delgado que cada respiración dolía. Sentía como si un cuchillo se hundiera lentamente en mis pulmones con cada inhalación. La altitud me hacía sentir más liviano y más débil al mismo tiempo. He escalado muchas montañas antes, pero ninguna, absolutamente ninguna, se comparaba con la inmensidad silenciosa de los Andes. No había ruido, no había vida, solo el viento, el hielo y nosotros. Nosotros, diminutos frente a una muralla de piedra blanca que se alzaba hasta perderse en el cielo. Desde el primer paso que di sobre la nieve endurecida, supe que algo iba a salir mal. No me pregunten por qué. Era solo una sensación, un presentimiento. Era como si la montaña, con su calma perfecta y su belleza helada, me estuviera observando, juzgándome. Nuestro grupo era pequeño pero sólido, o eso creíamos. Diego era el guía, el más experimentado de todos, un hombre que había visto la muerte de cerca más de una vez y siempre regresaba caminando. Era nuestra ancla a la realidad, nuestra garantía. Luego estaba Martín, el tipo meticuloso, obsesionado con los mapas y las brújulas. Si algo salía mal, él encontraría el camino. Laura, nuestra documentalista, llevaba su cámara colgada al cuello incluso cuando el frío hacía que sus dedos se agrietaran. Decía que quería registrar la verdad del esfuerzo humano, la cruda realidad de nuestra lucha contra la naturaleza. Y finalmente, Tomás. Tomás era mi mejor amigo, mi hermano en todo menos en sangre. Siempre tenía esa sonrisa que hacía parecer que nada podía salir mal, aunque el mundo entero se estuviera derrumbando a su alrededor. Era el que siempre bromeaba para romper la tensión, el que solía decir que el miedo era solo una forma de saber que estabas vivo. Llevábamos meses planeando esta expedición. Nuestro objetivo era llegar a un punto apenas explorado, una ruta poco transitada que bordeaba los 6.000 metros de altura. Un desafío extremo, lo sabíamos, pero no imposible. Las semanas previas fueron pura preparación y confianza. Nadie, absolutamente nadie, dudaba de que lo lograríamos. El primer día de ascenso fue como un sueño. El sol brillaba con una fuerza casi insultante y el aire era tan limpio que parecía cortante al respirar. Cada paso hundía la bota en la nieve con un sonido crujiente, casi hipnótico. Me sentía libre, poderoso. El horizonte se extendía hasta el infinito y las sombras de las montañas se movían lentamente, como gigantes dormidos. No había ni la más mínima señal de peligro, ni una sola nube que presagiara la pesadilla que estaba por venir. Al caer la tarde, montamos el campamento cerca de una cornisa que nos ofrecía algo de protección contra el viento. La vista era tan hermosa que casi dolía mirarla. Abajo, un mar de nubes doradas se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Encendimos los hornillos, preparamos una sopa caliente y nos sentamos en círculo, riendo y compartiendo historias. Laura, por supuesto, grababa todo, enfocando nuestras caras iluminadas por la luz del fuego. Esto, dijo mientras ajustaba su cámara, es lo que la gente no entiende, que el peligro también puede ser hermoso. Qué equivocada estaba. Esa noche, el viento cambió. Empezó como un murmullo lejano, luego un silbido constante y finalmente un rugido furioso que azotaba las carpas hasta deformarlas. A través de la tela, veía sombras moviéndose como si algo invisible nos rodeara. El frío se colaba por cada rendija y por primera vez sentí miedo de verdad. No era miedo al fracaso, era miedo a la montaña misma, miedo a algo más grande que yo, algo ancestral y poderoso. Cuando despertamos, el paisaje era irreconocible. El cielo, de un gris opaco. El sol, apenas un disco pálido detrás de una neblina densa. Todo parecía congelado en una calma que pesaba, como si el mundo entero contuviera el aliento. Diego, con su experiencia, decidió que debíamos avanzar antes de que el clima empeorara aún más. Atamos las cuerdas que nos unirían, revisamos el equipo por enésima vez y seguimos su paso firme. Cada golpe del piolet en el hielo sonaba como un metrónomo, marcando el tiempo de nuestra determinación ciega. Pero el silencio se rompió de nuevo cuando el viento cambió otra vez.
De repente, sin aviso, el aire empezó a arremolinarse. Pequeños copos de nieve giraban a nuestro alrededor y en cuestión de minutos el horizonte desapareció por completo. La montaña se tragó el cielo. Diego levantó la mano. «¡Deténganse! ¡Esperen!», gritó, pero el viento ya rugía tan fuerte que apenas se le oía. Las ráfagas nos empujaban y la cuerda que nos unía vibraba con una violencia que daba pavor. Martín intentó orientarse con su brújula, pero la aguja giraba sin sentido, enloquecida. Laura se cubría el rostro mientras sostenía la cámara contra su pecho como un escudo inútil. Tomás, que iba unos metros por delante de mí, se volvió y me levantó el pulgar, con esa maldita sonrisa en su rostro, como si nada lo asustara. «Vamos, solo un poco más», gritó, su voz casi tragada por el viento. Y yo estúpidamente asentí. Confié en él, confié en su optimismo. Avanzamos. La visibilidad era nula. Solo veía sombras borrosas y la cuerda tensa que desaparecía en la neblina. El suelo se volvió traicionero, una mezcla de hielo quebradizo y nieve suelta. Mis pies se hundían sin aviso, mis manos temblaban de un frío que llegaba hasta los huesos. Sentía cómo el oxígeno se escapaba con cada respiración forzada y aún así seguíamos. El ruido del viento era tan insoportable que empezaba a dolerme la cabeza. Y entonces ocurrió. Un tirón seco en la cuerda, un grito ahogado, y el mundo se detuvo. Miré hacia atrás, pero solo vi blanco, la blancura total. Tiré con fuerza del arnés, esperando sentir resistencia, la tensión del peso de mi amigo, pero no había nada. La cuerda estaba floja. «¡Tomás!», grité con todas mis fuerzas, pero mi voz fue devorada por la ventisca. «¡Tomás!», grité otra vez. Nada. Silencio. Sentí un vacío helado en el estómago, una certeza brutal y absoluta. Martín me miraba con los ojos muy abiertos, llenos de pánico. Laura empezó a llorar, su respiración convertida en vapor irregular, como si se estuviera ahogando. Diego se movió rápido, tratando de recuperar la cuerda, pero el extremo estaba suelto. Se había roto. La cuerda que debía mantenernos unidos, que debía salvarnos, se había roto. «Tenemos que volver», gritó Diego, su voz apenas audible en medio del caos. Pero yo no podía moverme. Estaba paralizado. La nieve me golpeaba la cara y el miedo me congelaba por dentro. No podía aceptar que mi amigo se hubiera ido. No podía aceptar que mi decisión de seguirlo, mi estúpido asentimiento, lo hubiera puesto ahí. Intenté avanzar en su dirección, hacia la nada blanca, pero el viento era una muralla invisible. Cada paso que daba, la montaña me empujaba hacia atrás. Mis piernas se hundían hasta las rodillas. Mis manos se entumecían cada vez más. «¡No puedes ir!», me gritó Martín, pero no lo escuchaba. No podía oír nada más que el latido de mi propio corazón, lleno de culpa. Solo pensaba en Tomás, en su voz riendo la noche anterior, en su mirada confiada. La tormenta empeoró. No sabíamos cuánto tiempo pasó. El mundo era solo blanco y ruido. Finalmente, encontramos un pequeño refugio detrás de una roca grande y nos dejamos caer, exhaustos. Sentía las lágrimas calientes mezclarse con el hielo en mis mejillas. Diego intentó contactarse por radio, una y otra vez, pero no había señal. Estábamos solos. Laura sollozaba en silencio, abrazando su cámara como si fuera un amuleto, un último vínculo con el mundo que habíamos perdido. Yo miraba la nieve acumulándose frente a mí y no podía dejar de pensar que tal vez, solo tal vez, allá abajo, en el fondo del abismo, Tomás aún respiraba. Tal vez esperaba que fuéramos por él. Y en ese instante, juré que no lo dejaría solo. Juré que, en cuanto el viento cediera, lo buscaría, que bajaría a ese infierno blanco, aunque me costara la vida. No sabía en ese momento que ese juramento sería el principio del peor error que cometería en toda mi vida. No sabía que la montaña aún no había terminado con nosotros. El viento amainó con el alba, pero el silencio que dejó atrás era más aterrador que cualquier tormenta. Todo, absolutamente todo, estaba cubierto por un manto blanco tan espeso que era imposible saber dónde terminaba la tierra
y dónde empezaba el cielo. Nuestras carpas parecían hundidas, el equipo empapado y nuestros rostros marcados por la helada eran máscaras de piedra. En cuanto abrí los ojos, el recuerdo de lo que había pasado me golpeó. Ese vacío en el estómago regresó como una puñalada. Tomás no estaba. Me incorporé como pude con los músculos entumecidos y busqué su cuerda entre la nieve endurecida. No había nada, solo un extremo deshilachado que colgaba como un recordatorio cruel de nuestro fracaso. Diego me miró sin decir una palabra. Sabía perfectamente lo que estaba pensando. «Ni lo pienses, Santiago», dijo por fin rompiendo el hielo entre nosotros. «No sabemos cuánto cayó, ni siquiera sabemos si está vivo». Lo miré fijamente. «No puedo dejarlo ahí». Diego suspiró, su mirada perdida en el horizonte gris. «Si bajas, no regresas». Pero yo ya lo había decidido. Y no era valentía, no se confundan. Era culpa, esa culpa que se te mete en los huesos y no te deja ni respirar. No podía quedarme de brazos cruzados sabiendo que quizás Tomás estaba ahí abajo, esperándome, solo, congelándose. Martín también intentó detenerme. No puedes ir sin visibilidad, sin una cuerda de repuesto. Es un suicidio. Ya estoy muerto si no lo intento, le respondí mientras me ajustaba el arnés. El descenso comenzó poco después de las 7. Diego y Laura se quedaron vigilando desde el campamento, como dos estatuas impotentes. Martín me ayudó a asegurar el nuevo anclaje y justo antes de que empezara a bajar, puso una mano en mi hombro. «Si ves algo, grita. Si no vuelves en 1 hora, bajaré a buscarte». Asentí. No pensaba tardar tanto. ¡Qué iluso! Comencé a bajar lentamente, clavando el piolet con una precisión casi robótica. Cada golpe en el hielo resonaba en la inmensa soledad de la montaña. La grieta se abría ante mí como una boca oscura y hambrienta. A medida que descendía, la temperatura caía en picado. El aire se volvía más denso, el silencio más pesado. La cuerda crujía con cada uno de mis movimientos y mi propia respiración era lo único que escuchaba. Un jadeo ahogado que se perdía en el vacío infinito. A unos 20 metros de profundidad, el viento desapareció por completo. Solo se oía el chasquido del hielo quebrándose bajo mis crampones. Miré hacia abajo y entonces lo vi. Una mancha oscura entre la blancura cegadora. Mi corazón se detuvo. «¡Tomás!», grité, pero mi propia voz, de vuelta por el eco, fue la única respuesta. Empecé a bajar más rápido, olvidando toda la técnica, impulsado únicamente por la desesperación. Al llegar al fondo, lo primero que vi fue su mochila, medio enterrada en la nieve. La cuerda cortada colgaba a unos metros, congelada en una pose casi perfecta. Y ahí, entre las sombras del hielo, lo vi a él. Tomás estaba tendido de lado, cubierto por una fina capa de nieve. No se movía. Me arrodillé a su lado y lo toqué. Estaba helado, pero su rostro no tenía la rigidez de la muerte. «No, no, por favor», murmuré mientras buscaba su pulso desesperadamente. Nada. Se me cerró la garganta. Todo mi ser gritaba en silencio. Golpeé el hielo, 1, 2, 3 veces, hasta que mis nudillos sangraron. «Te dije que no lo hicieras solo, maldita sea». Lloré sabiendo que era inútil. El viento volvió a soplar, un lamento débil que me envolvió. Me quedé ahí, a su lado, paralizado. No sabía si era el frío o la tristeza lo que me impedía sentir las piernas. Miré hacia arriba. La pared que acababa de bajar ahora parecía infinita. Tenía que subir. Tenía que salir de ahí antes de que la tormenta regresara con más fuerza. Y entonces lo escuché. Un crujido, sordo, profundo. El tipo de sonido que el hielo hace justo antes de romperse. Miré a mi alrededor, aterrorizado. Las paredes de la grieta temblaban ligeramente. Un trozo de nieve cayó muy cerca. «No, ahora no», pensé. Me levanté lo más rápido que pude. Ajusté el arnés y comencé el ascenso. Los dedos me dolían tanto que apenas podía sujetar el piolet. Subí unos metros y el sonido volvió, esta vez mucho más fuerte. Era como si algo debajo de mí se estuviera quebrando, y entonces el suelo cedió. Todo se convirtió en un torbellino de hielo y oscuridad. Sentí que caía,
que el aire se escapaba de mis pulmones. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos apenas podía ver. Una luz débil se filtraba a través de una grieta lejana. Estaba colgando, suspendido por el arnés. La cuerda se había enganchado milagrosamente en una saliente de hielo. Debajo de mí, un abismo sin fondo. El cuerpo de Tomás ya no estaba. La avalancha se lo había llevado. La respiración me ardía en el pecho, que me dolía terriblemente. Intenté moverme, pero un dolor agudo me atravesó el costado. Algo estaba roto. Miré mi mano, sangre congelada en los guantes. Intenté gritar pidiendo ayuda, pero de mi garganta solo salió un susurro ronco. El frío se volvía insoportable. El sudor dentro de mi chaqueta empezaba a congelarse. Sabía que si no me movía, moriría ahí colgado. Reuní la poca fuerza que me quedaba y empecé a trepar, centímetro a centímetro. Cada movimiento era una tortura. Cada vez que clavaba el piolet, el eco me recordaba mi absoluta soledad. La luz se acercaba, muy lentamente, pero mis pensamientos se nublaban. Empecé a ver cosas, a escuchar voces, risas, la voz de Tomás diciéndome: «Tranquilo, hermano, ya casi llegas». Era tan real que giré la cabeza para buscarlo, pero no había nada, solo el viento silbando entre las grietas. Cuando por fin logré sacar mi cuerpo fuera de aquel agujero infernal, caí de rodillas. Lloré sin aire, con el pecho comprimido por la culpa y el agotamiento. El mundo entero giraba a mi alrededor. Martín me vio desde el campamento y corrió hacia mí. Me abrazó sin decir nada. Yo solo podía repetir una frase una y otra vez: «No lo encontré, no lo encontré». Pero en el fondo sabía que no era verdad. Sí lo había encontrado, solo que no de la forma que esperaba. Y mientras el sol se hundía lentamente detrás de las cumbres, comprendí que esa montaña ya no me iba a dejar marchar del todo. Que una parte de mí se había quedado allí abajo, para siempre, congelada junto a él. El aire era más delgado que nunca. Cada respiración dolía, como si miles de agujas se clavaran sin piedad en mis pulmones. El viento se había detenido por completo, y ese silencio se volvía casi insoportable. No había pájaros, ni el crujido familiar de la nieve, ni siquiera el eco de mi propia voz. Era como si la montaña entera estuviera observándome, en silencio, esperando que cometiera otro error fatal. Martín me sostuvo con fuerza mientras me cubría con una manta térmica. «Tenemos que salir de aquí ya», dijo. Su voz era seca, cortante. Pero Diego lo interrumpió de inmediato. «No podemos moverlo, mira a su costado. Tiene una costilla rota o algo peor». Yo no quería escucharlos. En mi mente, la única imagen que se repetía era la del cuerpo de Tomás cayendo una y otra vez. Cerraba los ojos y ahí estaba, su rostro perdiéndose en el blanco infinito de la nieve. «Estoy bien», murmuré intentando incorporarme. Pero el dolor me traicionó, arrancándome un gemido. Sentí cómo la sangre se acumulaba bajo la piel, fría y espesa. No estoy bien», admití finalmente. Laura se acercó. Su mirada era una extraña mezcla de miedo y una determinación inquebrantable. «Vamos a estabilizarte aquí. En cuanto mejore el clima, bajamos todos juntos». Asentí, aunque en el fondo sabía que la frase «mejorar el clima» en los Andes no significaba absolutamente nada. Podía ser una hora, un día, o podía no ser nunca. Pasamos el resto de la tarde reforzando el campamento. Cada uno sabía lo que tenía que hacer. Diego reparó las cuerdas con lo poco que nos quedaba del equipo, Martín buscó un lugar más protegido entre las rocas y Laura me curó las heridas como pudo, con los recursos mínimos que teníamos. «¿Qué pasó ahí abajo?», preguntó finalmente en voz baja cuando hubo un momento de calma. La miré, pero las palabras no salían. ¿Cómo podía explicarle algo que ni yo mismo entendía? Solo pude decir: «Tomás no tuvo ninguna oportunidad». Esa noche, el cielo se abrió de repente. Las estrellas brillaban con una intensidad que casi dolía a los ojos. Parecían tan cercanas que sentías que podías estirar la mano y tocarlas, pero al mismo tiempo se veían tan indiferentes a nuestro sufrimiento. Me quedé despierto,
mirando ese infinito mientras los demás dormían. El frío se filtraba a través de cada capa de ropa que llevaba puesta. La temperatura debía estar muy por debajo de los 30 grados bajo cero. Ya no sentía las piernas, no sentía los dedos de las manos. Pero lo peor no era el dolor físico, sino el silencio. Ese silencio profundo que, paradójicamente, me traía el sonido de su voz, su risa, sus bromas. Cerré los ojos y por un instante juraría que escuché su respiración a mi lado. Giré la cabeza, rápido, con el corazón en un puño. No había nadie. El viento se levantó de nuevo trayendo consigo un silbido extraño, casi humano. «Tomás», susurré sin darme cuenta. Las ráfagas se intensificaron, golpeando la tienda con una furia increíble. «Sujétenla», gritó Diego, mientras la lona se inflaba como si fuera a despegar y arrastrarnos con ella. Corrimos a asegurar las estacas, pero una de ellas se soltó de golpe, lanzando una ráfaga de nieve helada dentro de nuestro refugio. Laura intentó cerrarla, y el frío nos golpeó de lleno, robándonos el aliento. «Está empeorando», gritó Martín, y justo entonces, un ruido sordo, profundo, nos paralizó a todos. Era un rugido distante que venía de las profundidades de la montaña. La tierra tembló bajo nuestros pies. «No puede ser», murmuró Diego, con los ojos abiertos como platos. La avalancha. No hubo tiempo para pensar, solo instinto puro. Agarré la cuerda más cercana que tenía a mano, y Laura me tomó de la mano con fuerza. «Santiago», gritó su nombre en medio del caos. Vi un muro blanco, inmenso, descendiendo por la montaña a una velocidad imposible. Corrimos cuesta abajo, desesperados, buscando refugio entre unas rocas, pero la nieve nos alcanzó. Sentí el impacto como un golpe seco y brutal en el pecho, y de repente todo se volvió blanco. No sé cuánto tiempo pasé enterrado, quizás fueron minutos, quizás horas. La presión era insoportable, aplastante. No podía mover ni un solo dedo. Intenté respirar, pero el aire no entraba en mis pulmones. Pensé, así se siente morir. Pero entonces, una chispa. Algo dentro de mí, una fuerza inexplicable, se negó a rendirse. Recordé a Tomás, su sonrisa amplia cuando decía, «No te preocupes, hermano. Los Andes no perdonan, pero tampoco olvidan». Moví un dedo, luego otro. Empujé con toda la fuerza que me quedaba, una fuerza que no sabía que tenía. La nieve cedió un poco, apenas lo suficiente para dejar pasar un hilo de aire. Tosí, grité con la garganta desgarrada y empujé de nuevo. Sentí el corazón latir tan fuerte que parecía que iba a romperme el pecho. Finalmente, vi la luz, una pequeña grieta. Metí el brazo y salí arrastrándome como un animal herido, exhausto pero vivo. La tormenta se había calmado, pero todo a mi alrededor era un paisaje nuevo, completamente irreconocible. El campamento había desaparecido. No había ni rastro de nadie. «Martín, Laura, Diego», grité con todas mis fuerzas una y otra vez. Solo el eco de mi propia voz me respondió, rebotando en el silencio de la montaña. Me quedé de pie, tambaleándome. Donde antes había un valle familiar, ahora solo quedaban colinas de nieve recién caída, extrañas y amenazantes. No sabía en qué dirección estaba. Ni siquiera el sol me servía de guía en ese mar blanco. Empecé a caminar, con los guantes rotos y los labios partidos por el frío. El aire helado ardía en mis pulmones con cada bocanada. Cada paso era una lucha agónica contra mi propio cuerpo. Durante horas avancé sin rumbo fijo, movido solo por la inercia, hasta que encontré algo, un trozo de cuerda roja asomando entre la nieve. Corrí hacia ella y escarbé con las manos desnudas, ignorando el dolor. Era la cuerda de nuestro campamento, y debajo, la chaqueta de Diego. Estaba inmóvil, con la mirada perdida hacia el cielo. La nieve lo cubría casi por completo. Me quedé arrodillado a su lado sin poder llorar. Sentía las lágrimas congelarse en mis ojos antes de poder caer. «Lo intentamos, hermano», susurré a la nada. De verdad que lo intentamos. Tomé su brújula, lo único que podía darme algo de orientación en ese desierto helado, y seguí caminando. Pero mi cuerpo ya pedía rendirse.
Mis piernas temblaban sin control y el frío se colaba por las botas, entumeciendo mis pies. El sol comenzaba a caer de nuevo y con él la temperatura bajaba aún más. Encontré una cueva entre las rocas, apenas una grieta, pero era suficiente para cubrirme del viento cortante. Con manos temblorosas encendí el último encendedor que me quedaba. Una llama débil y frágil iluminó las paredes húmedas. El pequeño fuego chispeó y crepitó, lanzando sombras que se movían en la oscuridad, como si fueran figuras humanas danzando a mi alrededor. «No estás solo», murmuró una voz. Giré bruscamente, con el corazón desbocado. No había nadie. El cansancio me estaba venciendo, pero no podía dormir. No ahí, no con esa sensación inquietante de que algo o alguien me observaba desde las sombras. Saqué la brújula y la puse sobre el suelo. La aguja giró locamente y se detuvo, pero no señalaba al norte. Señalaba hacia la entrada de la cueva, hacia afuera. La aguja de la brújula se había quedado clavada, apuntando hacia la oscuridad infinita que se extendía más allá de la cueva. Por más que intentaba, no entendía nada. Era como si una fuerza invisible allá afuera, en medio de la nada, la estuviera atrayendo con un poder magnético sobrenatural. Un escalofrío me recorrió la espalda, y no era solo por el frío que calaba mis huesos. Con el corazón en un puño, me arrastré hasta la entrada de la cueva y asomé la cabeza con cautela. La tormenta, por fin, había cesado, pero el paisaje que me recibió era completamente irreal. La nieve, virgen y espesa, reflejaba la pálida luz de la luna, cubriéndolo todo con un resplandor azul fantasmal. El silencio era absoluto, una ausencia total de sonido que resultaba más aterradora que cualquier rugido. No se escuchaba el viento, ni el crujido de la nieve. La montaña entera parecía haber muerto, como si el mundo hubiese contenido la respiración y se hubiera olvidado de volver a exhalar. Y entonces, el hambre. Un dolor agudo y punzante que se retorcía en mi estómago. Llevaba más de 2 días sin probar bocado. Rebusqué desesperadamente en mi mochila, buscando los restos de alguna ración, cualquier cosa. Pero solo encontré un trozo de chocolate, duro como una piedra, y una botella de agua completamente congelada. Rompí el hielo con los dientes, sintiendo el filo cortarme los labios, pero no me importó. El agua, al bajar por mi garganta, quemaba como fuego líquido. Dormir era una tortura, una misión imposible. Cada vez que mis párpados se cerraban, las imágenes volvían. El rostro de Tomás sonriendo antes de la avalancha, el cuerpo inmóvil de Diego, semienterrado en la nieve, nuestro campamento, simplemente desaparecido, borrado del mapa. A veces creía escuchar sus voces llevadas por un viento imaginario. Otras pasos sobre la nieve, justo fuera de la cueva. Empecé a pensar que me estaba volviendo loco. Quizás ya lo estaba. Esto no es real, me repetía una y otra vez, como un mantra. Esto no es real. Pero el sonido regresaba. Un crujido lejano, apenas perceptible. Luego otro, esta vez mucho más cerca. Salí de la cueva, la linterna temblando violentamente en mis manos. «¿Hay alguien ahí?», grité. Mi voz, quebrada y débil, fue devorada por el eco y la inmensidad. Nada, solo el brillo siniestro del hielo. Avancé unos metros, barriendo la oscuridad con el haz de luz tembloroso. De repente, la luz iluminó una figura. Me quedé congelado en el sitio. Era una silueta humana, de pie, completamente inmóvil en medio de la desolación. «Tomás», susurré, apenas capaz de respirar. Di un paso más, acercándome. La luz reveló la verdad. Era una pared de hielo, y las sombras formadas por sus grietas habían creado la ilusión de una persona. No era nadie, solo mi mente, torturándome. Regresé a la cueva completamente exhausto. Me dolía el cuerpo, pero el alma me dolía mucho más. Me envolví en la única manta que me quedaba, temblando sin parar. El frío era un enemigo silencioso, increíblemente paciente. No necesitaba perseguirte ni atacarte. Solo tenía que esperar,
A la mañana siguiente, la tormenta había regresado con una furia renovada. El viento rugía como una bestia salvaje, golpeando las rocas con una violencia demencial. El pequeño refugio temblaba con cada ráfaga, amenazando con derrumbarse. Sabía que si me quedaba allí, moriría congelado. Tenía que moverme, aunque no tuviera ni la más remota idea de hacia dónde ir. Empaqué lo poco que me quedaba y salí a enfrentar el infierno blanco. Cada paso era una batalla épica. La nieve me llegaba hasta las rodillas y el aire era tan denso y helado que sentía como si estuviera respirando cristales de hielo puro. Decidí seguir el curso del viento, con la esperanza de encontrar algún indicio de vida. Una marca en una roca, un trozo de cuerda, una sombra que no fuera producto de mi imaginación. Nada, solo el infinito y desolador blanco. Después de lo que parecieron horas de caminata agónica, vi algo a lo lejos, un punto oscuro en medio de ese desierto de nieve. Al principio pensé que era solo otra roca, pero a medida que me acercaba, arrastrando los pies, empecé a notar una forma rectangular. Corrí con la poca energía que me quedaba, con el corazón latiendo desbocado en mi pecho. Era una tienda de campaña, semienterrada por la nieve. Me lancé sobre ella, escarbando con las manos desnudas como un animal desesperado. Dentro, un milagro, una linterna, una navaja y una radio. La encendí. Un zumbido estático llenó el aire gélido. Y entonces, una voz rota, casi inaudible. Sion, repito, equipo de rescate. ¿Me copia alguien? El corazón me dio un vuelco tan fuerte que dolió. Aquí hay alguien, soy Santiago, estoy vivo. Grité al micrófono con la voz ahogada por la emoción. Silencio. Luego, de nuevo, la estática. Intenté una vez más. Estoy en la cordillera sur. Hubo una avalancha. Mi equipo está... La señal se cortó de golpe. Golpeé la radio con desesperación. No me dejen aquí, grité a la nada. Y entonces lloré. No recordaba la última vez que había llorado. Las lágrimas se congelaban en mis mejillas antes de llegar al mentón. Me quedé allí, abrazado a esa radio como si fuera la reliquia más sagrada del mundo. Pasaron las horas, o tal vez fueron días. Ya no sabría decirlo. El tiempo había perdido todo su significado. Solo existía el frío, el hambre y el peso aplastante del silencio. Una noche, mientras intentaba inútilmente conciliar el sueño, escuché algo distinto. No era el viento, no era un eco de mi propia mente. Era una voz, muy baja, casi un susurro. Santiago. Me incorporé de golpe. ¿Quién está ahí? Nada, solo el silbido del aire colándose por las grietas de la tienda. Santiago. Esta vez, más cerca, miré hacia la entrada y vi una sombra moverse en la penumbra. Mi cuerpo entero se tensó. Agarré la navaja con la mano temblorosa. «¡Muéstrate!», grité, con una valentía que no sentía. Silencio. Me acerqué despacio a la salida. Afuera, el mundo seguía igual de blanco y desolado, pero había huellas, claras, frescas, humanas. No podían ser mías. Las seguí. Caminaban en una línea recta e inquietante hacia una pendiente pronunciada. Con cada paso que daba, mi mente se resistía. Esto no puede estar pasando, pensaba. Pero mis pies, como si tuvieran voluntad propia, seguían avanzando. Llegué al borde. Abajo un abismo oscuro. Y en el fondo, una figura. Alguien caminando, tambaleante, en dirección contraria, alejándose. «¡Tomás!», grité con todas mis fuerzas, con la garganta desgarrada. La figura se detuvo. Giró lentamente la cabeza. No podía distinguir su rostro. Estaba demasiado lejos, pero levantó una mano como en una despedida. Mi corazón se detuvo. «Tomás», susurré, pero el viento se llevó mi voz. La figura desapareció entre la niebla espesa. Caí de rodillas sobre la nieve. Ya no sabía qué era real y qué no, si estaba vivo o si todo esto era una pesadilla febril de la que nunca iba a despertar. La brújula en mi bolsillo volvió a girar como loca, vibrando contra mi pierna.
La saqué. La aguja se detuvo de nuevo, apuntando exactamente al mismo lugar donde había visto la figura desaparecer. Regresé a la tienda, al borde del colapso total. La radio seguía emitiendo ese ruido blanco, una promesa vacía. Cerré los ojos. Y por primera vez en días no pensé en el frío ni en el hambre. Pensé en mi familia, en mi madre, en la promesa que le había hecho antes de partir. Volveré, lo juro. Pero en ese momento, perdido en la inmensidad helada, no estaba tan seguro de poder cumplirla. Desperté sin saber si seguía vivo. La luz era tenue, difusa, como si el mundo entero estuviera envuelto en una neblina perpetua. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Los dedos eran trozos de madera, los labios estaban partidos y la piel de mi rostro ardía como si 1000 agujas la perforaran. Por un instante pensé que quizá había muerto y que aquel silencio helado era mi castigo o mi descanso. Pero el dolor seguía ahí, y con él la certeza de que aún respiraba. El viento se había detenido, no se oía nada, ni siquiera el crujir de la nieve. Era un silencio tan absoluto que parecía vibrar dentro del pecho, tan pesado que oprimía la mente. Me quedé sentado un rato mirando el horizonte, un mar blanco infinito cortado por las sombras azules de las montañas, un paisaje tan bello como cruel. Allí, en la soledad más pura, entendí que la montaña no mata por odio, mata porque es indiferente. Me obligué a moverme. Sentí cómo los músculos se negaban, cómo cada movimiento arrancaba un grito interno, pero algo dentro de mí, quizás orgullo, quizás simple instinto animal, me empujó a levantarme. Frente a mí, la radio seguía inmóvil, su metal cubierto de escarcha. La recogí igual, la abracé contra mi pecho. Era mi única conexión con el mundo que había quedado abajo, con la vida que parecía cada vez más lejana. Intenté encenderla. Nada. Golpeé el panel. Nada. Pero seguí intentándolo, una y otra vez, solo para escuchar el clic del interruptor. Era el único sonido que podía controlar en ese infierno silencioso. Me quedé observando la brújula que colgaba de mi cuello. Durante días no se había movido, pero esta vez la aguja vibró. Tembló levemente, y como si despertara apuntó hacia un punto en el valle. No sabía si era una ilusión, pero en ese instante fue suficiente. Una dirección significaba esperanza, y la esperanza, allá arriba, valía más que el oro. Empecé a caminar. La nieve crujía bajo mis pies, y cada paso se sentía como si caminara sobre agujas. Mis piernas temblaban, mis rodillas cedían y en cada pausa el cansancio me tentaba a dejarme caer y no volver a levantarme. Pero seguí, porque en cada ráfaga de aire helado escuchaba su voz. «Vamos, Santiago». Un paso más. Era la voz de Tomás. No sabía si era un recuerdo o una alucinación, pero me mantenía vivo. A medida que avanzaba, el sol apenas se filtraba entre las nubes. Un resplandor débil, amarillento, bañaba la nieve y la hacía brillar como si estuviera hecha de cristal. El frío era tan intenso que dolía en los huesos. Sentía los dedos fracturarse al moverlos. Mi respiración salía en nubes espesas y cada una parecía robarme un poco más de calor, un poco más de vida. Llegué a una zona donde el terreno descendía bruscamente. A lo lejos distinguí algo oscuro, un grupo de rocas que sobresalían del hielo. Me acerqué con lentitud, tambaleándome. Cada metro era una batalla. Cuando finalmente llegué, caí de rodillas, y entonces la vi, una cuerda, colgando de una roca, azotada por el viento. Me quedé mirándola sin comprender. Luego la reconocí. Era mía, la misma cuerda que había usado días atrás, cuando descendí para buscar a Tomás. La toqué con las manos temblorosas. El hielo la había endurecido, pero aún conservaba el nudo que yo había hecho. Me aferré a ella con fuerza. «Estuviste aquí», murmuré. «No me dejaste». En la roca noté algo grabado. Una letra, apenas visible bajo la escarcha. Una T. Y fue como si el aire se me escapara del pecho. Me senté frente a esa marca y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas congeladas. No sé cuánto tiempo estuve allí, pero en algún momento
El viento cambió. Se volvió más suave, más cálido, casi humano. Fue entonces cuando lo escuché. Un zumbido, débil, lejano, apenas perceptible. Pensé que era mi mente, que el hambre y el frío habían creado otra ilusión para burlarse de mí. Pero el sonido creció, se hizo más claro, más real. Levanté la cabeza y miré al cielo. Entre las nubes una silueta oscura se movía lentamente, un helicóptero. Por un instante no supe cómo reaccionar. Era como ver un fantasma. Grité, pero de mi garganta no salió más que un sonido ronco y quebrado. Corrí hacia un claro y agité los brazos con desesperación. ¡Aquí! ¡Aquí! El helicóptero giró. Pensé que se alejaba y sentí que todo dentro de mí se derrumbaba. Pero entonces se detuvo. Dio media vuelta y comenzó a descender. El ruido del motor rompió el silencio como un trueno. La nieve se levantó en remolinos a mi alrededor. Caí de rodillas, riendo y llorando al mismo tiempo. No sentía el cuerpo, pero no importaba. Por primera vez la montaña respondía. 2 hombres bajaron corriendo hacia mí. Uno gritaba algo, pero no entendía. Solo sentí sus manos, firmes y cálidas, sobre mis hombros. «Tranquilo, te tenemos», dijo uno. «¿Hay alguien más contigo?» Cerré los ojos. Una lágrima caliente me recorrió la mejilla. «Sí», respondí con la voz quebrada. «Pero él ya no está». Me cubrieron con una manta térmica, me colocaron una máscara de oxígeno. El aire se volvió espeso, las luces se mezclaron. Todo se desvanecía. Antes de perder el conocimiento, alcé la vista una última vez. El sol asomaba entre las nubes, iluminando las cumbres con un brillo dorado. Y allí, en la distancia, entre la nieve, creí ver a Tomás, sonriendo, levantando la mano. El viento lo envolvió y desapareció. Desperté en un hospital rodeado de máquinas. Las luces me cegaban. Mi madre estaba allí con el rostro lleno de lágrimas. Me tomó la mano y me susurró: «Ya estás a salvo». Yo asentí, pero dentro de mí sabía que no era cierto, porque una parte de mí se había quedado allá arriba, congelada junto a las huellas que el viento borró. Pasaron semanas. Aprendí a caminar de nuevo. Aprendí a dormir sin escuchar el rugido del viento. Pero cada noche, al cerrar los ojos, la montaña volvía. Su silencio, su inmensidad, su indiferencia. Los periodistas querían una historia heroica. Querían titulares, frases inspiradoras, respuestas que pudieran vender. Pero no hay gloria en sobrevivir. Solo quedan las sombras de lo que perdiste y el eco de los que ya no están. Un día, mientras revisaba mis pertenencias, encontré la brújula, la misma que me había acompañado desde el inicio. La saqué de la bolsa y la observé. La aguja, por primera vez, giró firme hacia el norte. Sonreí. Una sonrisa cansada, triste, pero real. La montaña me devolvió la vida, pero se llevó algo a cambio. Ahora, cada vez que el viento sopla fuerte, escucho su voz entre las ráfagas. Lo lograste, hermano. Y entonces entiendo que sobrevivir no fue el final. Fue solo el comienzo. Gracias por acompañarme en esta historia tan personal. Si te ha conmovido, no olvides dejar un like y suscribirte al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.